Saludos cordiales, señoras y señores, y bienvenidos al Puente de la Luz. ¿Quién es el hombre de la sábana santa? Esta es la gran pregunta que ha acompañado a la misteriosa historia de la pieza de lino que se conserva en la Catedral de San Juan Bautista de Turín. Miles de fieles creen que era la sábana que envolvió el cuerpo de Jesucristo tras ser sacrificado. El caso es que actualmente la sábana santa es uno de los objetos más estudiados del mundo y que ningún científico se explica aún cómo pudo formarse allí la imagen de un hombre. Esta noche nos acompaña en el estudio Salvador Guzmán, presidente de la Fundación Aguilar y Eslava, ubicada en la localidad de Cabra, y cuyo Museo de la Pasión reúne los más destacados trabajos de investigación acerca de la síndone de Turín. Buenas noches, Salvador, y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar hay que decir que en ese Museo de la Pasión de Cabra no solo se encuentra una de las mejores reproducciones en tela de la sábana santa, sino también la reconstrucción tridimensional del rostro de ese hombre, con lo cual los cordobeses que le interese en todo este enigma tienen una cita obligada en Cabra. Bien, el Museo de la Pasión, sin lugar a dudas, es un sitio extraordinario. Extraordinario en cuanto que se sale fuera de lo que es lo corriente en el estudio de la sábana santa y en el estudio de lo que nosotros llamamos el conocimiento de la primera Semana Santa de la historia. El Museo de la Pasión es una instalación museográfica permanente que estará en el Museo Aguilar y Eslava a partir de ahora y durante muchos años, ¿no? Y ahí vamos a recoger, estamos recogiendo de hecho, todos los detalles que nos da la ciencia, la arqueología y el arte, y especialmente la obra de Juan Manuel Miñarro, el que hasta hoy está considerado la persona más relevante en el estudio del hombre de la sábana santa. También en Córdoba procesiona el Santo Cristo de la Universidad, que es la única reproducción en el mundo que a tamaño real sigue los detalles anatómicos de la figura que aparece en la sábana santa. ¿Qué peculiaridades tiene este Cristo y qué lo distingue a los demás? El Cristo de la Universidad yo lo definía en un reciente artículo como un escalofrío de fe. Es realmente lo sagrado hecho real. Es la materialización más perfecta de lo que es el hombre de la sábana santa, pero sin perder la unción sacra que tiene una imagen religiosa. De hecho, el Cristo de la Universidad de Córdoba es sin duda un punto y aparte en la imaginería religiosa y sobre todo lo que puede dar lugar a la nueva imaginería del siglo XXI. Dese cuenta que casi siempre cuando hablamos de imaginería religiosa, imaginería de Semana Santa, hablamos de neobarroco, es decir, repetición de modelos y prototipos basados en el siglo XVI y en el siglo XVII. No hay aportaciones nuevas. El Cristo de la Universidad tiene todas las aportaciones nuevas que se desprenden de la sábana santa y eso es lo que le confiere ese aspecto diferente, para muchos desagradable, pero para los creyentes y para las personas interesadas en la historia del arte realmente es un portento de imagen. Empecemos por la corona de espinas, o más bien el casco de espinas. ¿Era frecuente entre los romanos imponer este tipo de castigos adicionales? No era frecuente, no era frecuente. Es más bien un hecho burlesco. Cuando se inicia el proceso religioso y político que conduce a Jesús de Nazaret a su muerte, el propio Pilato no estaba convencido, es más, con la ley Julia en la mano, a que el hombre no era merecedor de la muerte. Así que le infringieron, digamos, un castigo ejemplar, que sería la flagelación. Y a ese castigo ejemplar, que fue la flagelación, los propios soldados, las propias huestes que estaban allí, encargadas de ese ajusticiamiento, pues le procuraron una burla añadida, que fue coronarlo de espinas. Coronarlo con unas espinas que, según los colaboradores científicos que trabajan con nosotros en el Museo de la Pasión, se trataría de unas espinas como las de la Sophaifo, que se conoce aquí en Andalucía, la Sisyphus Christi, unas espinas cortas pero muy hirientes, y no sería una corona como lo vemos en las procesiones, sino más bien un amasijo de ramas que lo colocaron en la cabeza a modo de casco. La manera de colocarlo parece también estar clara, pudo ser usando una serie de cuerdas a manera de trenzas con las cuales la colocarían en la cabeza y ayudándose de pequeños palos
o de pequeños objetos, tipo los mismos puyos romanos, cualquier elemento así que pudiera añadirle bueno, cierta contundencia al clavar las espinas en la cabeza. Al hombre de la sábana santa lo coronaron de espinas. Al hombre de la sábana santa lo coronaron de espinas, con unas espinas muy parecidas, si no iguales, a la del Sisyphus Christi, y además en forma de casco, produciéndole sobre todo heridas en la parte dorsal y sobre todo en la parte de la nuca. También llama mucho la atención la cantidad de latigazos que recibió el hombre de la sábana santa y que quedan reflejados en la talla de Juan Manuel Miñarro. ¿Era normal ver este ensañamiento en personas que luego iban a ser crucificadas? No era normal porque carecería de fundamento el ajusticiar a una persona que después le van a dar muerte. Precisamente son dos castigos diferentes, la flagelación por un lado y la muerte en la cruz por otro. En el caso de Cristo concurrieron las dos circunstancias por aquello de que no estaba claro que debiera de ser crucificado. El azotamiento, la flagelación se produjo con un tipo de látigo muy peculiar. Lo tenemos ahora identificado también por yacimientos arqueológicos, le llaman el flagrum taxilatum. Se trataría de un mango corto de madera al que se le añaden una serie de tiras de cuero y al final de esas tiras de cuero se insertan una serie de bolas metálicas, normalmente de plomo, bolas que no eran totalmente esféricas, sino que tenían bastantes rebabas, lo cual producían a la hora de infligir el castigo, bueno, pues un desgarramiento de la piel, algo muy impresionante que lo hemos visto en algunas películas, pero que en el caso del Cristo de la Universidad resulta bastante notorio también. ¿Solo los latigazos podían provocar la muerte del reo? Claro, téngase en cuenta que 120 golpes de este flagrum, que aproximadamente llevaría alrededor de 8 o 10 bolas de metal, pues produciría unos desgarros importantes. 120 golpes se han contabilizado más o menos como los que pudieron estar indicados en la sábana santa. ¿Existe alguna explicación para que un hombre pudiera llegar vivo a la cruz con semejante castigo? Bueno, la explicación que nos dan los forenses es el de una persona con una corpulencia importante, con un estado, digamos, de forma física también muy notable y una persona muy preparada para el ejercicio físico, diríamos ahora. Eso podría explicar que después del azotamiento y después de haber transportado el leño, el travesaño, amarrado a los brazos, a la altura de los hombros, pudiera llegar. De hecho, no llegó por sus propios medios, pues nos cuentan los evangelios que tuvieron que acudir a un trabajador que pasaba por allí, a un tal Simón que venía que era de Cirene, y que tuvo que finalmente transportar ese tablón en el cual después clavarían al reo y lo izarían para encastrar ese travesaño en el estipe, un estipe que nosotros tenemos en el Museo Arqueológico también, perdón, en el Museo de la Pasión, una reproducción arqueológica. No debería de estar muy alto tampoco. A menudo vemos los Cristos en Semana Santa muy altos. En el caso de la crucifixión original debió de ser mucho más baja. En algunas representaciones de la crucifixión los reos aparecen atados al madero. ¿Era común entre los romanos crucificar con clavos? Bueno, parece ser que sí, puesto que se han encontrado restos arqueológicos de ajusticiamientos parecidos, donde aparecen huesos y donde aparecen restos con la presencia de clavos. No debería de ser una cosa muy habitual, pero tampoco es algo extraordinario. ¿Certifica la sábana santa lo que se nos cuenta en los evangelios? Lo certifica tanto y tan bien que el propio Juan Pablo II le llamó espejo del Evangelio. Y aunque la Iglesia no tiene una posición, digamos, sobre la certeza de que la síndrome de Turín, la sábana santa, sea realmente reliquia de la Pasión, sí reconoce en ella eso que estamos hablando, de que todos los detalles que actualmente se conocen de la Pasión de Cristo están en ella reflejadas. El Papa emérito Benedicto recientemente dejó autorizada
la ostensión de la sábana precisamente el sábado santo, y para él la sábana santa, para Benedicto XVI, la sábana santa es icono del sábado santo, icono del Evangelio, por tanto también. ¿Qué relación existe entre la sábana santa y el Santo Sudario de Oviedo, cuya réplica también puede contemplarse en el Museo de la Pasión de Cabra? Bueno, la relación viene desde los mismos testimonios evangélicos. Tenemos 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas son evangelistas sinópticos, se llama así porque utilizan una misma fuente, la fuente Q, que está basada en una misma tradición. Ellos hablan de la sábana, de una sábana nueva y que se depositó con el cadáver en el sepulcro. Sin embargo, San Juan, el evangelista Juan, habla no de la sábana, habla de la sábana, linteum, y habla del sudario. Y es más, cuenta que cuando el evangelista más joven llegó al sepulcro, vio linteum, linteamina, vio los lienzos allanados, los lienzos vacíos, y vio el sudario en su lugar, enrollado en el lugar donde se había puesto, dando a entender que había en la mortaja de Jesús 2 prendas diferentes, la sábana y el sudario. Actualmente, y sobre todo a través de los trabajos del EDICES, del equipo de investigación del Centro Español de Sideronología, cada vez tenemos más claro que esa segunda prenda, que podría ser el sudario, es el sudario de Oviedo. Y los estudios que está realizando precisamente ahora Juan Manuel Miñarro van en ese sentido, en comprobar. Él habla actualmente de más de 11 coincidencias entre las manchas que hay en el sudario de Oviedo, las manchas de sangre que hay en el sudario de Oviedo, con las manchas de sangre y la imagen que nosotros llamamos impronta de la sábana santa de Turín. ¿Cubriría la cabeza ese sudario de Toledo, la única parte que cubría, o más parte del cuerpo? El sudario de Oviedo cubriría básicamente el rostro del Cristo, del crucificado, y no lo haría de forma, digamos, global, sino que previamente tendría una serie de dobleces, e incluso se habla de que debió de tener una serie de alfileres o de elementos parecidos que debieron de coserlo de alguna manera a la cabeza, e incluso de la posibilidad de haber hecho un nudo en la parte superior. Todo eso está bastante perfilado en cuanto al estudio, y lo curioso del caso, vuelvo a insistir, es que muchas de esas manchas explican otras manchas que están en la sábana santa. Y sin embargo no se le ha dado tanta importancia al sudario de Oviedo con relación a la sábana santa. No se le ha dado porque, digamos, ha pasado un poco desapercibida. Y ha pasado desapercibida porque no deja de ser una reliquia de las muchas reliquias que se conservan en la Catedral de Oviedo. Y porque hasta hace poco no ha tenido, digamos, la ciencia no ha tenido posibilidad de estudiarla con detenimiento. Pero a partir de los años 70, que Monseñor Ricci se interesó por el sudario de Oviedo, cada vez más, y ahora, digamos, casi de una forma bastante contundente, todas las personas que se dedican al estudio de las reliquias de Cristo coinciden en señalar que el sudario de Oviedo y la Sidonia de Turín formaron parte de la misma mortaja. La principal duda sobre la autenticidad de la sábana santa radica en su antigüedad. Se ha llegado a decir que incluso que procedía del siglo XIII o XIV. Se han hecho nuevos análisis que desmientan estas teorías. Bueno, a nosotros nos gusta hablar de la sábana santa como de la reliquia de la discordia, ¿no? Puesto que diríamos que al 50% se pueden repartir los detractores y los que apoyan la veracidad de la sábana. Para el Museo de la Pasión, para Juan Manuel Miñarro, la autenticidad de la sábana santa no es lo importante. Lo importante de la sábana santa es lo que se desprende del conocimiento que hay en ella, independientemente de que pudiera ser una protofotografía, que no lo es, que pudiera ser una pintura, que no lo es, que pudiera ser cualquier forma de reproducción artística, que no lo es. En cuanto al estado de la cuestión sobre el carbono 14, el carbono 14 en su dictamen del año 80 fue inapelable. Es un lienzo, o las muestras analizadas
que habría que precisarla, serían del siglo XIV, en torno a los 1300 y pico. Lo que actualmente se está poniendo un poco en controversia es la veracidad o la validez de esas pruebas, puesto que distintos investigadores, y en este caso, bueno, investigadores de Estados Unidos también, hablan de que el tejido que se analizó no es exactamente el tejido, digamos, original, puesto que se han encontrado restos de algodón y de otras fibras que no serían las del lino original. Hay incluso quien habla de diferentes contaminaciones producidas por los diferentes incendios a los que está expuesta y que de alguna manera tergiversaría la datación. El estado de la cuestión todavía es incierto y probablemente hasta que no haya otra repetición de la prueba no podremos salir de duda. ¿Cómo pudo formarse la imagen de un hombre en el lienzo? Ese es el gran misterio. Esa es la pregunta del millón. Ese es el gran misterio. Bueno, muchas veces en las cuestiones científicas las respuestas son más sencillas de lo que aparentemente pudiera parecer. Lo que sí sabemos ahora, a día de hoy, es lo que no es la sábana santa. La sábana santa no es una fotografía, la sábana santa no es una pintura. ¿Qué es? No lo sabemos. Es una imagen impresa de una forma muy difusa, sin contornos, sin líneas, una imagen que solamente se puede interpretar correctamente si se ve en negativo. Parecería que sería una fotografía, pero es una fotografía extraña, porque esto que se comporta al revés que las fotografías normales. Y luego lo que sí es también indudable es que contiene datos de tridimensionalidad, lo cual nos lleva a la posibilidad de decir que aquello estuvo cubriendo un objeto o un elemento tridimensional. Esa es la cuestión. ¿Qué tipo de elemento o de objeto envolvió y cómo ese elemento produjo una imagen? Esa es la cuestión. Salvador, ¿crees que es la prueba de la resurrección de Cristo? Bueno, en ese sentido, nosotros, y digo nosotros, hablamos del Museo de la Pasión, de la sindonología en cuanto al grupo de personas que nos dedicamos desde la ciencia y desde el arte a estudiar estos temas, digamos que cada uno tiene su pensamiento, ¿no? Vuelvo a insistir, no es lo que a nosotros nos preocupa la veracidad de lo que allí se encuentra, sino la información que eso nos da, una información muy precisa que nos permite asegurar a día de hoy cómo debió de ser exactamente la crucifixión de un personaje que si no sería Cristo sería muy parecido. Tanto es así que hay autores que dirían que dicen que si no fuera Jesucristo, sino que fuera otro personaje, por ejemplo, qué sé yo, un emperador romano o un general egipcio, no habría duda para señalar lo que sería él. En este caso, como se trata de Jesucristo, con todas las implicaciones religiosas que ello tiene, nos reservamos la opinión para no entrar en conflicto. ¿Existe algún estudio secreto sobre la sábana santa que aún no se haya sacado a la luz? Existen muchos datos, sobre todo muchos elementos y muchos residuos que se obtuvieron en la restauración de la sábana santa del año 2002, que no están analizados o que si están analizados no se han dado a conocer. Eso no lo sabemos todavía. Y existe la esperanza por parte de todos los investigadores y todos los científicos y todas las personas que estamos en este tema, de que el nuevo Papa, el Papa Francisco, dotado de la mentalidad jesuita, sea capaz de autorizar nuevas investigaciones en torno a la sábana santa. Y eso realmente sería importante. Juan Manuel Miñarro, que es al que yo conozco de cerca, dice que por mucho que la estudiemos, posiblemente nunca llegaremos a una certeza. Pero bueno, a mí por lo menos la esperanza aún me anima. ¿Estaremos seguros alguna vez de quién era ese hombre de la sábana? Bueno, yo creo que para los creyentes es evidente que es Jesús de Nazaret. Para los no creyentes, pues puede ser cualquier judío.
En cualquier caso, acercarnos a la Sábana Santa y en nuestro caso acercarnos a la primera Semana Santa de la historia, que es lo que planteamos en el Museo de la Pasión, nos permitirá conocer con un detalle, con un rigor, con todas las aportaciones que la arqueología, la ciencia y el arte hace a día de hoy en este tema, y que nosotros en el Museo de la Pasión de Cabra trataremos de ir aumentando a medida que la investigación vaya dando nuevos frutos, puesto que nuestro museo pretende eso, ser una especie de puerta, de acceso al conocimiento, porque todo esto, evidentemente, todos los días suceden novedades y suceden hallazgos nuevos, y nosotros queremos ser un poco esa puerta divulgativa al conocimiento de la Sábana Santa. Lo que sí es seguro es que el hombre de la Sábana Santa, y a pesar de las torturas recibidas, murió en paz, al menos eso es lo que refleja su rostro. Salvador Guzmán, gracias por acompañarnos esta noche en el Puente de la Luz. Enhorabuena por el trabajo que estáis desarrollando en vuestra fundación. Muchísimas gracias a vosotros y simplemente a vuestros televidentes recomendarles la visita al Museo de la Pasión de Cabra. Muy bien, pues vamos ahora con una breve pausa comercial y enseguida regresamos en el Puente de la Luz.